Hola, buenos días, buenas tardes con todos. Para mí es un gusto saludarles. Soy María del Pilar Jaramillo, diseñadora gráfica de profesión y voluntaria de la Fundación Cecilia Rivadeneira por más de 10 años. Soy también la autora del primer cuento de cáncer infantil del país, con la princesa Caballero. Esta es mi princesa Caballero, mi hija, y autora también de la guía de apoyo para acompañantes de niños con cáncer. Quiero agradecer de manera especial a la editorial Don Bosco por esta invitación a participar en este espacio con un tema tan especial como es la literatura y la salud. Para mí un tema muy importante, por parte de los objetivos de mi proyecto, el poder hablar sobre la salud o sobre un tema crítico de salud en donde me haya valido la literatura como un vehículo y como un recurso para poder llegar hacia el público infantil y hacia los papás también como educadores. Así que gracias Editorial Don Bosco por darle importancia a este tema. Gracias también a Girándula como organizador de la maratón del libro, pues muchos éxitos para ustedes hoy y siempre. Quisiera empezar esta intervención contándoles un poquito acerca de mi experiencia de vida y luego pues pasar a otra fase de qué ha significado para mí poder escribir mi historia, esta historia de vida transformada en un relato infantil para poder llegar a los niños y a las familias del país con este tema sobre cáncer infantil puntualmente. Y finalmente quiero dejarles unos tips pequeñitos que ojalá sirvan de aporte para cada uno de ustedes en sus espacios. Tal vez son maestros con niños especiales, tal vez son médicos o son psicólogos o terapeutas. Es decir, un material que pueda un poquito ayudar y darles ideas o luces en el quehacer día a día que tienen. Entonces, bueno, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo empezamos? Pues cuando mi nena iba a cumplir 5 años de edad, nos diagnosticaron un cáncer a la sangre, una leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo. Y pues ahí comenzamos un camino difícil, un camino doloroso, un camino costoso, no solamente en términos económicos, sino también en términos emocionales, ¿no? Reorganización familiar y pues como yo le llamo todo un tsunami de emociones y circunstancias. Fue un camino largo, pasamos algunos meses en hospital acá en Quito y después gracias a la ayuda de una fundación pues pude viajar a España para realizar su trasplante de médula. Estuvimos allá 1 año y medio más o menos, un poquito más, viviendo en hospitales, viviendo en casas de acogida, compartiendo con más familias en nuestras mismas circunstancias. Pero finalmente pues el tratamiento no fue efectivo en ella y tuvimos que regresar. Cuando regresamos acá a Quito, me acompañó muy poquitos días, pero fueron días que le sacamos el jugo. Fueron días en los que ella pudo regresar a ver a su familia, a abrazar a sus abuelos paternos, maternos, a sus primos, a sus tíos y sobre todo a su hermanito Isaac, que es con quien ella más compartía la vida y le extrañaba tanto. Hasta ahí el camino nos llevó a estar juntas y desde ahí pues hubo una Y. Yo tuve que tomar un sentido de la Y y empezar un nuevo camino que era el del duelo, un camino doloroso también, difícil, también costoso, también largo, un camino de recompensas de alguna forma, porque regresé a reconquistar el cariño, el amor de mi hijo, dedicarme a él, darle el tiempo que no había podido darle antes, la atención que no había podido darle antes. Pero fue un camino largo, o no sé si yo escogí el camino más largo. Probaba siempre muchos recursos, muchas terapias,
muchas formas de sobrellevar este duelo. Y un día simplemente dije, bueno, voy a volver al hospital, vamos a ver cómo nos va ahí. Realmente fue una decisión difícil, dura, porque llegaban, ¿no? Tantas historias y tantas veces, tantas visitas allí en el hospital, pues llegaba mucho a escarbar todo lo que yo había pasado. Sin embargo, cada semana regresaba a mis visitas en el hospital porque sentía que de alguna manera no eran retrocesos. A lo mejor era un paso atrás, pero eran dos adelante. Y eso me mantenía en la decisión de seguir con mis visitas hospitalarias. Y es así que entré como voluntaria de la fundación que trabaja con niños con cáncer y comencé a hacer acompañamiento a las familias oncológicas. Esta experiencia me ha llenado de muchísimas satisfacciones, de muchísimas enseñanzas, donde aprendí el valor de la vida, ¿no? El valor de la familia, el valor del acompañamiento, también el valor de los voluntarios, de todo el trabajo que ellos hacen en hospital, el valor de los clowns, el valor de comer en casa, del tiempo que se puede disfrutar fuera de casa. Y todas estas familias me fueron enseñando que no había pasado yo por lo peor del mundo, o al menos que no era yo la única, sino que habíamos muchas familias pasando por lo mismo, y que yo llevaba más bien unos pasos adelante, y que de alguna forma estos pasos adelante podían ser un aporte para ellos. Obviamente yo dentro de mi proceso cometí errores y cometí faltas que después supe que estaban mal o que las podía haber hecho mejor. Y esta era mi oportunidad para con estas familias decirles, no es así, es mejor acá. Yo ya lo pasé y no hagamos esto, sino que te sugiero lo de acá. Y así fui construyendo una red de apoyo y una red de familias que dejaron de ser solamente a quienes yo acompañaba, sino que se formaron lazos más fuertes, ¿no? Y me fue llenando de una visión distinta de la vida. Creo que ahí subí un peldaño más dentro de mi proceso de duelo, de una de las etapas del duelo, y que fue la aceptación de lo que yo viví y comenzar un proceso de gratitud, de que todo lo que yo viví pues me estaba dejando cosas que podía ayudar a los demás. Llegué a ser parte y a dirigir el proyecto de investigación de las familias con cáncer en el país a través de la fundación, y comprendí también que ser voluntaria o estar en el servicio del voluntariado no es donar el tiempo que a uno le queda, ¿no? Es más bien establecer un tiempo enriquecedor, un tiempo óptimo, generoso para compartir con los demás, pero también es formarse para que esa ayuda que uno está dando sea realmente efectiva. Entonces hice algunos cursos y me formé como consejera familiar de eventos en crisis para poder acompañar a las familias con diagnósticos que empezaban recién su diagnóstico, e incluso a familias que estaban en periodos terminales con sus niños o paliativos con los niños. Y esto me abrió también un campo más grande acerca de lo que es vivir el duelo. Han pasado más de 12 años en este camino, y finalmente siempre tuve esta inquietud de cada vez que iba a hacer mis visitas en el hospital y me sentaba a leer o a querer leer un cuento a una nena, yo recordaba lo que alguna vez una tarde en el hospital, mientras yo le leía los cuentos a mi hija de las princesas de Disney, ¿no? Pues ella me dijo, mamita, ya no quiero que me cuentes más estas historias, estas princesas que no les pasan lo mismo que a mí. Yo quiero que me cuentes una historia donde la princesa tenga leucemia. Y bueno, pues yo ese momento dije, wow, ¿qué me está diciendo esta niña? Se me quedó ahí, se me quedó tatuado, creo, dentro de lo más profundo de mi alma en ese momento.
Y fue pasando simplemente los años y todo este proceso y esta búsqueda que les cuento, de poder encontrarme a mí misma, de poder no solo sobrellevar el duelo, sino resolver mi duelo. Y siempre tuve esto de, ay, ¿será que nos falta cuentos? Nos falta cuentos en el hospital donde realmente los niños se sientan identificados con sus realidades. Donde un niño tenga leucemia, donde un niño tenga osteosarcoma, donde un niño a lo mejor tenga otro tipo incluso de enfermedades crónicas o críticas, con síndrome de Down o con otras afecciones, ¿no? Pero cuando tú vas al hospital te encuentras con realidades muy diversas, con situaciones clínicas complicadas y con niños que quieren de alguna manera sentirse ellos los protagonistas de sus propias historias. Quieren sentirse que ellos son los que ganan las batallas, las luchas, ellos son los superhéroes, ellos son los que tienen la capa y la espada, y es así, pero quieren verse, y eso es lo que me está pasando ahora con mi cuento de la princesa Caballero. Cuando he tenido oportunidad de irles y leerles a los niños, pues se sienten más identificados. No es esa princesa de Disney, es una princesa real que está pasando una situación real y cómo lo está lidiando también. Entonces, pues hace un par de años decidí presentar este proyecto a los fondos concursables del Ministerio de Cultura y los gané. Los he ganado por 2 años consecutivos, así que con esos fondos pude realizar la producción y la edición y la impresión del material, el cuento, la guía. He sacado también una versión de audiolibro dirigido más para los niños no videntes, niños que solamente puedan escuchar. Tengo una página web ahora, es decir, es un proyecto que está consolidado, que está avanzando poco a poco, pero se va consolidando cada vez más. Aquí quiero entrar a compartir con ustedes la segunda parte de esta vivencia y de esta experiencia. Lo primero era contarles como lo que vivimos, lo que pasamos, en resumen, ¿no? Y de aquí en adelante, pues, cuando recibo yo la notificación de que efectivamente gané los fondos concursables, dije, wow, ¿ya? ¿Y ahora cómo lo hago? Estaba la idea ahí, y más que la idea, porque no tenía idea de cómo hacerlo, estaba el interés, estaba la emoción, estaba esto de que mi hija un día me lo pidió y yo me quedé con la tarea de construirle este cuento, de hacerle un cuento, de inventarme una historia. No sabía por dónde empezar, pero cuando tuve la aceptación y el mail de que había ganado, dije, ahora es verdad, ahora es un hecho, ya no puedo aplazar más, ya no puedo tener más estos pretextos de que estoy ocupada y no tengo tiempo. Lo tenía que hacer, porque ahora había un compromiso real. Así que bueno, dije, necesito armarme un equipo y creo que conseguí el mejor equipo que pude haber encontrado. Para la guía pues me acompañó una psicóloga, oncóloga, con mucha experiencia también en acompañamiento a familias con cáncer, y una muy amiga mía, hermosa, linda, que fue incluso la que me pateó para que saliera este proyecto a la luz, que hizo la parte de las estrategias metodológicas de la guía. Yo la escribí y fue revisada por ellas de manera que yo pudiera ofrecer un material que realmente pudiera ser un apoyo en las aulas, un apoyo desde la parte de la salud emocional, en los hospitales, etc. Y para el cuento dije, necesito pues también tener una editora, un ilustrador, y tuve los mejores. La edición fue realizada por Lice de la Antigua, que muchos de ustedes la deben conocer, una gran escritora y poeta de literatura infantil y juvenil de acá del país, reconocida y re buena. Y en la gráfica estuvo ilustrando Guido Chávez, un especialista también en literatura infantil y juvenil. Así que creo que conseguí el mejor equipo que yo podía conseguir. ¿Cómo fue este proceso? Pues fui a visitar a Licedo un día y le conté
todo lo que les he contado a ustedes, no con la tranquilidad y con la sonrisa que hoy les puedo contar. Lloré muchísimo. Lisette se convirtió para mí no solamente en mi apoyo, en mi amiga, la que me escuchaba, sino que en mi psicóloga también, y en mi paño de lágrimas, siempre con un café y un Kleenex al lado. Y cuando le conté la idea de hacer un cuento infantil a través de mi experiencia vivida, pues ella me dijo, no hay forma de hacerlo más que escribiendo. No te puedo enseñar a ser escritora si no escribes, o sea, anda y escribe. Y yo regresé a casa pues y comencé a escribir un poco con esta obligación de que ahora lo tengo que hacer porque gané el concurso y gané los fondos y los tenía que después mostrar mis resultados. Así que escribí la historia, regresé donde la editora y me dijo, lloramos juntas, y me dijo, wow, esto es impresionante, pero no es un cuento infantil. Escríbelo otra vez, y me iba dando como pautas de que había cosas que limpiar, había cosas que quitar. Lo escribí por segunda vez, lo volví a revisar y dijo, está mucho mejor, pero aún no es un cuento infantil. Vuélvelo a escribir, y ahora pongámosle cosas fantásticas como los cuentos infantiles. Necesitamos personajes, necesitamos magia, necesitamos crear situaciones mágicas, etc. Entonces pues regresé otra vez y lo volví a escribir y dije, esta es la tercera vez, si ya no lo logro, pues ya no lo logro. Pero esta vez mi editora me aprobó y me dijo, es maravilloso. Entonces creo que para mí ese día yo renací. Ese día es con lo que empecé diciendo esta charla. La literatura me salvó. La literatura salvó mi vida, y la literatura salvó esta resolución de duelo. Finalmente hice un proceso completo de catarsis, un proceso muy sanador. Si hace 12 años yo hubiera empezado por escribir lo que hice hace un par de años, pues hoy hubiera tenido muchísimos más años de sentir esta emoción de vivir, de volver a sonreír, de incluso mostrarle a mi hijo que soy feliz y que los dos somos felices y que podemos seguir siendo muy felices como lo estamos haciendo ahora. Pero todo esto fue un proceso con tiempos y con resultados óptimos, ¿no? El proceso de catarsis lo fui haciendo con el acompañamiento de Lisette, mi editora, y también hice un proceso de catarsis desde la parte creativa, desde la parte gráfica, porque Guido no conocía a mi hija, así que pues sacar otra vez estos cofres llenos de recuerdos ella pintaba mucho, era una artista y le encantaba hacer cosas de plastilina y cosas de mullos y de rompecabezas y de dibujos y de recortes y manualidades y un montón de cosas. Pues rescatar todo esto, sacar todo esto, mirar nuevamente sus fotografías, armarme toda la historia gráfica para que Guido tuviera material y lo pudiera convertir entonces en la historia que es, en el cuento que es. Ambos me devolvieron una nueva visión. Con ambos recuperé esta visión de lo que es para mí mi hija, ¿no? Era pura alegría, era una loca completa, saltaba en la cama como una rana, llena de colores, llena de magia. Todos los guaguas con la creatividad que tienen, pues ella era así, era una niña completamente normal, un poco más loca que las normales porque no paraba nunca. Pero se me había quedado congelada toda su imagen en algún momento y lo pude recobrar, la pude retomar cuando hice este proceso de catarsis y finalmente pude escribir una historia basada en hechos reales convertida en un cuento infantil. Guido hizo un trabajo impresionante también y me devolvió todos los colores que yo había perdido en esta historia. Así que yo puedo decirles en estos momentos que este proceso que he seguido es donde he podido aterrizar a través de la escritura creativa. Es un ejercicio, pero es muy recomendable. Tiene unos aportes increíbles dentro de lo que es la sanación espiritual, la sanación emotiva. Y ahora estoy dando mis charlas y mis cursos, dejando un poco estos tips o un poco estas ideas que nacen desde mi aprendizaje completamente lúdico y vivencial, no profesional, pero vivencial,
en donde puedo recomendar algunas cosillas que seguro van a ayudar a que más personas como yo pues intenten escribir y se sanen a través de la literatura. Quiero mostrarles ahora un PPT cortito, una presentación cortita, donde les dejo como en resumen las pastillas y las mejores pastillas que yo pude tomarme a través de la literatura. Gracias por escucharme. Vamos a pasar ahora al PPT. Bueno, como les iba contando, ahora quiero mostrarles un PPT que había preparado para ustedes, y esto que vamos a ver es el book trailer del cuento La princesa caballero, un poco para que puedan mirar el resultado de este proceso que les he contado sobre el uso de la literatura y de la escritura creativa para lograr realizar un cuento infantil a partir de una vivencia o de una historia humana, ¿no? Había una vez una princesa caballero que se convirtió en mariposa porque ella siempre quiso volar. Una aventura de dragones, batallas navales y la intensa lucha contra los invasores de un planeta lejano llamado Leucosistema 021. Una historia que trasciende la realidad gracias a la medicina más poderosa que conoce el ser humano, el amor, que se convierte en cuentos que curan. ¿Qué tal? Espero que les haya gustado. Un poco este es el resumen del cuento en sí. Y ojalá puedan animarse a buscar La princesa caballero y leer el cuento real y dejarme pues sus apreciaciones también. La literatura infantil y juvenil en la salud, que ese es el tema objetivo de esta charla. Según el filósofo y experto en literatura infantil Juan Cervera, dice que bajo el nombre de literatura infantil deben acogerse todas las producciones que tengan como vehículo la palabra con un toque artístico y creativo y como receptor al niño. Podemos decir entonces que este concepto da origen a la escritura creativa, que tiene como objetivo básico la inquietud de inventar y crear por escrito algo para alguien. Y esta es la parte más importante, ¿no? La que nos debe mover. Es esa necesidad de escribir, pero también de escribir algo para alguien, y que ese alguien, el destinatario de lo que estamos buscando transmitir, puede ser un público infantil o puede ser un público adulto, pero le tiene que interesar lo que queremos decirles. La escritura creativa como vehículo sanador es un medio para afrontar, transmitir, transformar y trascender. Afrontar porque a través de la escritura y de la literatura he enfrentado la realidad que yo vivía, ¿no? Estoy tomando mi ejemplo personal. Transmitir porque ya en el momento de ponerte a escribir, como les he contado, he hecho 3 intentos. En cada uno he transmitido de una manera distinta hasta lograr llegar al resultado de poder escribir para niños. Pero ese es el ejercicio y ese es el resultado, el de transmitir lo que yo quería contar, lo que yo quería transmitir para un público infantil. Transformar, pues, es un objetivo súper importante, que es este de lograr esa transformación. Si es que queremos lograr hacer un cambio o que la literatura nos sirva para tratar un tema específico de un niño, si es que soy maestra, por ejemplo, y este niño tiene mucho miedo o algún tema especial, pues necesitamos que esta historia que nosotros vamos a crear y vamos a contar transforme esa realidad. Y este niño deje de tener miedo, por ejemplo. Y trascender quiere decir que no nos podemos quedar solamente en lograr esa transformación en nosotros mismos o en que el niño logre esa transformación, sino que trascienda un poquito más. Y eso es lo que he tratado con mi proyecto, de que pueda trascender no solamente a hacer un cuento bonito que se puede leer, sino que a través de él podamos hablar de inclusión infantil, de valores en el aula como la solidaridad, como
el compañerismo, como el reflejarse en el otro, ¿no? El vernos por igual. Y esa es una manera de trascender después de crear esta historia y este cuento. Aquí les dejo una estructura que es la que me sirvió y la que me ayudó a mí de cómo proponer crear una historia que sea sanadora, un poco desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Entonces, el objetivo del cuento nos tenemos que plantear. En mi caso, por ejemplo, era contar una historia real eh, convertida en un cuento para hablar sobre cáncer infantil. Entonces, el objetivo puede estar relacionado con la solución de un problema que estoy planteando, como el del miedo que hablábamos hace un momento, o con el momento de vida que esté atravesando, como el de mi duelo, por ejemplo, o la adaptación al hospital. Escoger una metáfora es parte del objetivo. Hay muchas metáforas en el cuento de la princesa Caballero, como esta que indica que ella siempre quiso volar y siempre quiso ser una mariposa porque siempre quiso volar. Entonces, es buscar un elemento que ejemplifique una historia que puede estar relacionada con el objetivo del cuento. Después nos vamos a la trama, que es la secuencia de eventos en el tiempo con personajes fantásticos inventados. Y en este punto, pues podemos recrear y dejar volar la imaginación y poner toda la creatividad que necesitemos para poder desarrollar la trama de nuestra historia. Y al final, pues necesitamos hacer el proceso de esta historia. Incluye este proceso de cambio de la historia, este punto de la transformación que va junto con la metáfora y que después al final de todo va a ir un poquito más allá, que es el punto de trascender, de dejar el mensaje y de trascender hacia cambiar una realidad o un problema, solucionar un problema que nos hemos planteado al inicio, de, antes de escribir una historia o un cuento. Si no sabes por dónde empezar, pues empieza por jugar. Y aquí les dejo un par de jueguitos que solamente van a servir como lluvia de ideas y como para activar eh, cuando nos sentamos frente a un papel y no sabemos por dónde empezar. Entonces hay una lista de palabras en esta tabla. Están resaltadas en rojo las que yo he escogido como pareja. Entonces hay que escoger pues parejas que no tengan una nada que ver con la otra. Y entre la mosca y los calcetines, pues, ¿qué puede haber de común? Entonces, escoge palabras que no tengan nada que ver y haz preguntas. Por ejemplo, ¿por qué lleva calcetines de esa mosca? Y cuando nos imaginemos la respuesta, vamos a comenzar a crear una historia. Por ahí ya tenemos como el detonante para el inicio de una buena historia. Y este otro ejercicio, también muy bueno, cortito, llena el cuadro con lo que se propone y cuando lo tengas, imagina un personaje con todas las características que están propuestas. El cuadro obviamente tiene que estar vacío para que ustedes pongan sus ejemplos, pero yo voy a dejar este aquí. Entonces he escogido el perro, el puercoespín y la garrapata. También hay que escoger entre uno y otro que no tenga mucho que ver para que así podamos obligar a nuestra mente, a nuestro cerebro a que trabaje y cree cosas y oportunidades mágicas, ¿no? Una fruta, he escogido el mango y una parte del ser humano el tronco y un color el violeta. Sin pensarlo mucho, porque en el momento en que ya te detienes a pensar, a ver cuál es el color que me gusta, pues ya no es tan espontáneo. Y al final, pues este personaje, me quedaría así. Era un ser maravilloso, un amigo fiel, ahí estoy hablando del perro, de color violeta. Su tronco estaba lleno de espinas, estoy hablando del puercoespín, melosas y dulces, como el mango, que si te acercabas a él te quedabas pegado como una garrapata. Entonces la idea es o utilizar el nombre en sí o utilizar la descripción de ese nombre, como por ejemplo, no estoy usando perro en el párrafo, estoy usando amigo fiel, que es decir lo mismo, ¿no? Es usar las descripciones de los sustantivos o de los objetos y eso va muy bien cuando queremos crear historias. Hay muchos ejercicios más, pero estos son como los que ayudan a despertar la imaginación también y la creatividad. Y bueno, es sentarse a hablar con un niño y de ahí pues aprendemos muchísimo más. Gracias a todos por escucharme, por todo el tiempo que me han prestado atención. Eh, estamos aquí en redhistorias.com, cuentosquecuran.com, en Facebook y en Instagram. A las órdenes y muchas gracias a ustedes